Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Gracias por estar conectados. Estamos acá hoy en el nuevo encuentro con la terapia polivalente del Hospital Garrahan. Les voy a presentar al enfermero jefe, el licenciado Javier Martela, que es jefe de la unidad de cuidados intensivos UCI 45, que tiene pacientes polivalentes. Yo soy Gladys Obando, soy la supervisora de teleenfermería UCI del hospital, del programa de teleenfermería, bueno, para los que no me conocen. Y bueno, y hoy vamos a tener un tema rutinario, pero interesantísimo, porque una cosa es numeritos y otra cosa es interpretar esos numeritos, ¿sí? En un pacientito grave. Bueno, Bueno, colegas, bienvenidos. Gracias por su presencia. Antes de la presentación de las dos expositoras, les pido por favor, que silencien sus micrófonos. Esto nos va a permitir que la charla sea más fluida, que no haya interrupciones, ¿sí? Les pido por favor que silencien sus micrófonos. Bueno, aquí le presento a Gisela Paz, que está a la derecha, es enfermera UCI 45, es residente de enfermería, una enfermera de referencia de turno tarde, a quien yo confío mucho y aprecio también. Y una enfermera nueva, que ya tiene 2 años en el licenciada, dos son licenciadas. Una licenciada nueva que es Mayra Fernández, que es su primera charla, pero bueno, está motivada y tiene muchas ganas de darla, o sea que vamos a tener un tema súper interesante que, como dijo Gladys, parecen solamente números, pero es a veces situaciones que definen el cómo abordar un paciente, hacia dónde vamos, hacia dónde no. ¿Sí? O sea que las dejo a las colegas y todo el éxito. déjame un segundito, sí. Un segundito, perdón, perdón, sí. Si van a hacer preguntas relacionadas con el tema, y estamos, ya saben ustedes, la mayoría ya sabe, si se relacionan con lo que las licenciadas están exponiendo, las voy a interrumpir. Si no, las vamos a dejar para el final, y si no las sabemos, las vamos a averiguar para la próxima. Eso quería aclarar. Bueno, Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar conectados. Mi nombre es Gisela Paz y ella es Mayra Fernández. Bueno, vamos a empezar con este tema que es balance de ingresos y egresos y vamos a ver un poco de medicaciones y las diluciones de ciertas medicaciones. No vamos a abarcar todas porque es un tema bastante complejo el tema de dilución de medicación. Vamos a hablar de las más puntuales que utilizamos en la terapia. Bueno, a la hora de hablar del balance de ingresos y egresos, necesitamos saber la importancia, ¿no?, que tenemos y de la composición de la voz corporal que tiene en cada uno de nosotros. Tanto en el adulto es de un 60%, pero se sabe que un lactante y un recién nacido es del 75%, que es muy importante esta composición de líquidos corporales, pero todo esto va a estar aunado entre lo que es el ingreso, o sea, de los líquidos que uno ingiere y también con los egresos, la excreción normal que tenemos. Algunas de las funciones fundamentales son de los líquidos que van a estar compuestos tanto en líquido intracelular como en líquido extracelular, que ahora más adelante lo vamos a hacer un poquito mejor. Cada uno de estos líquidos van a tener una función como transporte de nutrientes, como transporte también de electrolitos, para la termorregulación, o sea, y algo importante también al nivel de la excreción, no solamente hablamos de la ingesta, que puede ser vía enteral, obviamente en una persona sana. Después vamos a ver los ingresos en el paciente internado, pero también tenemos que saber que los egresos que tenemos que ver y cuantificar, los egresos de la diuresis, los egresos que también tenemos por materia fecal, pero también están estas pérdidas que nosotros llamamos como pérdidas insensibles, que van a ser por la pérdida de calor también a través de la piel, por la sudoración, la pérdida también a nivel de la respiración, ¿sí?, que son pérdidas como que nosotras las tenemos como pérdidas insensibles, que van a estar dentro de nuestro balance. Los médicos cuando dan el balance del paciente, las necesidades basales del paciente, estas pérdidas insensibles tienen que estar previstas. Un poco de lo que hablábamos recién, cómo está dividido estos líquidos, ¿no? El líquido intracelular y el líquido extracelular, que va a estar dentro de lo que es el extracelular, que va a ser el intravascular o el plasma, y también el líquido intersticial, que en diferentes partes del organismo están distribuidos. Acá pusimos una fórmula, que es la fórmula de Holiday para las necesidades basales,
que son, bueno, menor de 10 kilos, se calcula 100 mililitros kilo día. Mayor de 10 kilos, de 11 en adelante son 1000 mililitros más 50 mililitros kilo día de ese exceso de 10 kilos. Mayor a 20 es de 1500 mililitros más 20 mililitros kilo día de ese excedente. Si el paciente pesa 25, va a ser 1500 más ese 5 kilos, 5 por 20 me va a dar 100, entonces vamos a tener 1600. A eso se refiere el 20 mililitros kilo día. Algo como para repasar, nuestro organismo tiene que ver solamente con los líquidos, con ingreso y egreso, pero es un organismo bastante sabio que siempre va a tener una respuesta ante diferentes estímulos que pueden llegar a tener. Todo esto hablamos de lo que es la homeostasis del cuerpo, ¿no? Necesitamos un pH correcto en 735, 745, necesitamos una osmolaridad que también esté dentro de los valores normales, 270 o 90, y necesitamos que también estos líquidos estén bien distribuidos homogéneamente. Puede pasar como cuando hay un aumento o un déficit de agua, si el paciente está con vómito, está con diarrea o lo que fuere, que hay un exceso de pérdida de agua, eso me va a llevar a que la osmolaridad plasmática esté aumentada porque está perdiendo líquidos. Entonces, ¿qué hace el organismo? Desde la región de hipotalámica, una de las respuestas que puede hacer es que va a haber un aumento de la segregación de la hormona antidiurética, lo que va a generar que haya una mayor permeabilidad y una mayor reabsorción de líquidos a nivel renal, lo que me va a llevar a que ese déficit de agua pueda ser suplido, ¿sí? Como una respuesta propia del organismo que tiene. Otro ejemplo es cuando, con la temperatura, cuando estamos con hipertermia, también hay los nervios sensoriales, van a estar activándose a nivel del hipotálamo. Todo esto me va a generar que a través del nervio simpático va a haber una dilatación también de los vasos sanguíneos, por lo que va a haber una pérdida también de calor. Se van a estimular también a nivel de la piel y de los poros de la piel, el incremento de la transpiración, por ende va a haber un aumento de esa liberación de calor excedente por la hipertermia. Este modo de repaso como para que sepamos que hay mecanismos compensadores ante diferentes circunstancias normales, como puede ser una hipertermia o también mismo el mecanismo de la sed. Cuando estamos corriendo y tenemos pérdida de calor, el organismo va a implementar esos mecanismos en situaciones fisiológicas normales. Ahora, ¿por qué hacemos un balance de ingresos y egresos? Previamente a lo que hablamos recién, de las necesidades y de lo que el organismo necesita, de esa homeostasis, de ese equilibrio, muchas gracias. A modo de repaso, como decíamos recién, cuando se presentan estos trastornos hidroelectrolíticos, van a estar estos mecanismos compensadores homeostáticos que van a tratar de que esos líquidos se encuentren dentro y distribuidos en los compartimentos bien definidos, como dijimos recién. Todo esto permite que la homeostasis dentro del líquido y también de los electrolitos esté dentro de todo en los valores normales. Cuando un paciente está hospitalizado, va a haber, obviamente si está en nuestra terapia, seguramente tiene una afección, una alteración de cualquier tipo de organismo, sea respiratorio, sea cardíaco, sea hepático, sea renal, sea por un shock séptico, lo que fuera. Ese paciente que ingresa a nuestra unidad va a estar desarrollando cualquier tipo de alteración en esa concentración de líquidos corporales, sea por hipertermia, sea porque está con oliguria, sea porque tiene una insuficiencia cardíaca, donde también los líquidos no se están distribuyendo de manera homogénea a través de todo el sistema circulatorio. Entonces, todo eso nos va a llevar a que el paciente va a tener una alteración, y ya es sabido que el paciente va a tener alguna alteración en los líquidos corporales de una u otra manera, más agravado o menos agravado, dependiendo de la situación del paciente, ¿sí? Y a veces cuando no valoramos bien, nosotros no tenemos bien ese ingreso, ese balance de ingreso y egreso de nuestro paciente, nos puede llevar a que haya un manejo inapropiado de la patología del paciente, y eso nos va a llevar a que eso se complique. Entonces es muy importante que nosotras como enfermeras podamos tener en este sentido el correcto balance de ingresos y egresos, ¿sí? No solamente le hace un balance de ingresos a un paciente que esté crítico con inotrópicos, sino también un paciente que está con goteo de furosemida, un paciente que sabemos que entró con un shock séptico, que puede haber una
lesión también de los órganos blancos. Entonces, siempre nosotros como enfermeros tenemos que tener este criterio. ¿En qué pacientes lo vamos a hacer? Un poco, decía recién, los pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, porque tiene que ver también con este equilibrio del paciente. Pacientes con distrés respiratorios, pacientes con bronquiolitis, pacientes que entran por una neumonía o algo respiratorio, uno sabe de que hay una interacción cardiopulmonar muy importante. Entonces, si hay una afección a nivel respiratorio, si hay una afección, pues te puede llevar a una acidosis respiratoria, esa acidosis te va a llevar a que las catecolaminas no funcionen correctamente, ese pH también no va a permitir la correcta funcionalidad de todo el organismo, entonces te va a llevar a esa inestabilidad y a que el paciente pueda llegar a tener, como puede llegar a pasar, esa hipotensión, que lo va a llevar a que no tenga una buena micción o una diuresis correcta. Como a modo ejemplo, ¿no? Si me voy a poner a hablar de cada una, vamos a estar un montón, pero bueno, pacientes con falla multiorgánica también es importante que nosotros tengamos un balance de ingresos y egresos, más cuando hay lesiones de los órganos nobles, así que es importante que podamos tener un control de balance de ingresos y egresos, pacientes con insuficiencia hepática o renal, como ya veníamos diciendo, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, como les decía recién, si ese corazón no está sano, si ese corazón no está bombeando correctamente, los líquidos y la sangre y todos los electrolitos que sabemos que transporta, no van a llegar en suficiencia a cada órgano, a cada célula. Así que eso también es importante que podamos tener el control del balance. Pacientes con shock, sea cardiogénico, hipovolémico, distributivo, como les dije recién, hay una afección también a nivel de lo que es también a nivel de del sistema vascular periférico, que también va a estar comprometido, aumenta las permeabilidades, aumenta la posibilidad de hacer edemas, entonces hay que tener muy en claro cómo está ese balance del paciente, ¿sí? No, si está con un shock cardiogénico, no sobrecargarlo, saber cuánto es el límite de volumen, todo esto también tiene que ser hablado con los médicos, ¿sí? Cuando hablamos de balance de ingresos y egresos, cómo se calcula, cuál es el objetivo deseado del paciente, cuál es el objetivo deseado de ese balance en ese paciente, si necesitamos que sea un balance neutro, un balance positivo, un balance negativo, dependiendo siempre de cada patología del paciente, no es algo suelto, ¿sí? Y los pacientes postquirúrgicos. Obviamente todo paciente postquirúrgico que va a estar con una afección también a nivel de la respuesta inflamatoria, un paciente que también pudo haber tenido algún sangrado, que eso le haya llevado a una hipovolemia, un paciente que también haya tenido una acidosis metabólica por también los volúmenes que a veces se infunden durante cirugía. Entonces nosotros tenemos que saber que esos pacientes también necesitamos tener, ni bien los recepcionamos, saber qué se le pasó en quirófano, si orinó, no orinó, qué pasó durante la cirugía, y en especial los neuroquirúrgicos, pero más que nada los que están también en la región hipotalámica, que tienen que ver con toda la funcionalidad de la vasopresina. Si el paciente puede llegar a tener, obviamente, edema cerebral por esa cirugía, podemos presentar un CIGAT, una diabetes insípida, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver reflejado en nuestro balance, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en consideración todo esto cuando un paciente viene postquirúrgico. Bueno, a la hora de hablar sobre el paciente hospitalizado ya cuando está en nuestra terapia, algo que no dije recién es que el balance por sí solo, aislado, no nos da como una optimización, tenemos que mirar holísticamente al paciente. Pues puedo decir que el paciente está con un balance negativo, pero quizás no estuvo estaba con una ingesta bioral, pero el paciente no estaba tolerando bien y nada, no se nos informó, no lo vimos, no lo registramos, entonces ese paciente va a estar con un balance negativo porque no está ingiriendo los líquidos necesarios. Entonces, también valorar la clínica del paciente, si tiene la auscultación, la frecuencia cardíaca, si está con hepatomegalia, valorar los pulsos, si está con algún tipo de circunstancia de temperatura, todo lo que nos va a llevar a complementar junto con el balance en forma holística al paciente. No es que es el balance aparte, sino que es un todo con el paciente. Pero hoy, bueno, lo estamos hablando así fraccionado para poder dar este tema. Pero sepan que necesitamos tener holísticamente toda la evaluación del paciente. Dentro de lo que hablamos del paciente hospitalizado, en lo que es ingresos, tenemos que valorar todo lo que es la vía enteral, si está con vía oral indicada, si lo está tolerando, si está comiendo o no está comiendo, si está tomando los líquidos, si tiene sonda nasogástrica, que esa sonda esté permeable, que esa sonda esté correctamente,
que lo esté tolerando, que no tenga vómitos, todo lo que es registrar vía parenteral, todo lo que tenga el paciente, antibióticos, nutrición parenteral, el plan de necesidades basales, si está con pseudoanalgesia, si está con inotrópicos, todo eso va puesto en nuestra hoja de enfermería. Cada institución debe tener su propia hoja de enfermería con los ingresos que tenemos que ir anotando. En cuanto a los egresos, si el paciente presentó vómitos, la diuresis, si es por talla, si es por sonda vesical, si el paciente también está haciendo hemodiálisis o diálisis peritoneal, eso tiene que estar plasmado en nuestro balance, porque es una información complementaria a todo lo que el paciente le está ingresando. Si el paciente está, bueno, valorar las heces con las colostomías, si están permeables o no, ver las características de esas deposiciones, si está con diarrea, con deposiciones líquidas, sanguinolentas, todo lo que es en el egreso va. Las pérddas insensibles, como les decía recién, siempre está estimativo entre 700 o 1000 lo que se estima y lo que también a veces se calcula dentro de estas necesidades basales que les decía recién. Y también los drenajes, qué tipo de drenajes tiene, cómo está ese drenaje, si es un drenaje abdominal, Jackson-Pratt, si es un drenaje pleural, si es un drenaje mediastinal, si es un drenaje ventrículo con derivación ventrículo exteriorizada, cuánto está drenando, ¿sí? Es un poco más lento. Perdón. Sabe mucho la licencia. No, perdón. No, me pongo nerviosa y No, empiezo tranqui. a hablar así, mil disculpas. Gracias, Fernando. Bueno, a la hora de hablar de balances de ingresos y egresos, también tenemos que valorar el ritmo diurético. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el volumen de orina que recolectamos y que tomamos del paciente. Eso se va a dividir por el peso del paciente, por la cantidad de horas que orinó de una micción a otra, ¿sí? Se toma esa franja horaria. El valor normal es de 1 a 2 mililitros kilogramo. Hablamos de oliuria cuando es menor de 1 mililitro kilogramo y de poliuria cuando es mayor a 3. Algo importante también para tomar en el tema de la ansiedad urinaria. En los recién nacidos valores 1005, 1010, en los lactantes de 1010 a 1020 y en los adultos mayores a 1025. ¿En qué pacientes tomamos densidad urinaria? Como yo les decía recién, un paciente neuroquirúrgico que tal vez viene con todo este edema que puede llegar a tener, ¿no?, a nivel cerebral, y si empezamos a tener poliuria, es bueno que podamos ver la densidad. ¿Por qué? Porque también parte del tratamiento de esa diabetes insípida son criterios que tenemos que tener, que tenga poliuria, un ritmo diurético mayor a 3, ver también cómo está el sodio y ver también la densidad. La densidad es un parámetro también importante que nosotros tenemos que tomar para esa decisión terapéutica, ¿no? Entonces es importante que nosotros como enfermeras, si vemos que el paciente está poliúrico, tomamos una densidad urinaria, no nos lleva mucho tiempo y es un dato bastante importante que como les decía recién, en una diabetes insípida o en un CIJAT es importante poder tenerlo. Esta es nuestra hoja de enfermería, más que nada bueno, para que ustedes puedan verlo, donde nosotros plasmamos los ingresos que acá tenemos en esta columna. En la parte de arriba son todos los que son los valores y las constantes vitales. Tenemos nuestras escalas de SBS, la escala de dolor, y tenemos la escala de Sofía, pero bueno, acá en esta columna, no sé si lo ven que lo estoy señalando, vamos colocando los ingresos. Y en esta parte, está en la parte de abajo, del lado derecho, los egresos de diuresis, de catarsis y de, bueno, si por sonda nasogástrica, drenajes y todo lo demás. Y acá abajo, en nuestra parte, la más inferior, anteúltima, calculamos el ritmo diurético y cómo está quedando ese balance hídrico, si está quedando neutro, positivo o negativo. Toda esta información, como les decía, es importante poder tenerla holísticamente con toda la evaluación del paciente y obviamente informar al médico cuando vemos algún tipo de... Bueno, cuidados de enfermería en cuanto puntualmente al balance de ingresos y egresos, siempre es importante conocer la patología del paciente y el motivo de ingreso a terapia. Tal vez es un paciente monorrénico que ingresó por un shock séptico, entonces es importante que yo sepa esa enfermedad de base del paciente y también el motivo de ingreso, porque obviamente un paciente monorrénico no va a tener la misma cantidad de eliminación o de diuresis, que quizás por ahí esté un poco limitada, también va a estar un poco limitada si es un paciente renal, a cuanto a los líquidos totales que tiene que ingerir en ese día, también es importante que nosotros lo conozcamos.
Y el motivo de ingreso en la terapia, si entra por un shock séptico, como ya hablábamos recién, hay una afección también a nivel distributivo, entonces va a haber una alteración de toda la parte hidroelectrolítica de los líquidos, ¿no? Conocer la edad, el peso del paciente, como les decía recién, es importante conocer el peso del paciente para calcular las necesidades basales, tener en cuenta las pérdidas sensibles, si está con vómitos, con diarreas, y las pérdidas insensibles que ya habíamos hablado. Como les decía, tenemos que realizar un monitoreo hemodinámico, porque no es solamente un balance que va a ir aislado, sino que es importante tener un control de la presión. Por ahí el paciente está oligúrico, pero porque está hipotenso, por ahí su PVC está baja, obviamente va a estar taquicárdico. Entonces, todas esas cosas, esos parámetros nos van a llevar a que el paciente está oligúrico, pero porque por ahí le está faltando volumen. Entonces hay que tratar de palpar, de valorar holísticamente al paciente y en todo ese sentido. Realizar un monitoreo respiratorio también, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ver cómo está esa mecánica, si está MNI o si el paciente tiene tubo endotraqueal, valorar que bueno, el tubo esté permeable y todos los cuidados pertinentes a la vía aérea. Valorar también la capnografía, el estado de base y el laboratorio. Todos estos datos, como decía recién, hay mucha interacción cardiopulmonar. Si el paciente está con secreciones, si no permanecemos ese tubo, lo vamos a llevar a una acidosis respiratoria que obviamente va a estar plasmado en la capnografía. Obviamente que después sacando un laboratorio y un estado de base también se va a poder plasmar, pero nosotros como enfermeros también tenemos que tener como ese cuidado de ver de que tal vez esté hipotenso, pero porque está acidótico, porque está con acidosis respiratoria, porque está con secreciones. Entonces tenemos que mirar toda la parte holística. Corroborar la permeabilidad de los accesos y los dispositivos que presenta el paciente. Esto también es muy importante a la hora de nuestro balance, porque si el paciente entró shock séptico y le estamos pasando volumen, pero la vía, no sé, vino, lo recibimos de la guardia, lo recepcionamos y esa vía se perdió, se infiltró. Si el paciente sigue hipotenso, no es porque no está respondiendo al tratamiento, sino porque realmente ese dispositivo se desplazó y no está siendo óptimo para la situación del paciente. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de corroborar todo el tipo de dispositivos. La permeabilidad de las vías centrales, nos ha pasado muchas veces tal vez que estén desplazadas y que quizás también no estén siendo óptimas, que la zona vesical tal vez el paciente esté con una densidad aumentada, con sedimento y tal vez esa sonda vesical se tapó y cuando lo vamos a palpar está con un globo vesical. Entonces, también es que tenemos que valorar esa permeabilidad de cada dispositivo, de la sonda nasogástrica, los drenajes también que el paciente presenta. Calculamos el ritmo diurético, tomamos la densidad urinaria, si es necesario, como hablábamos recién, y todo esto obviamente tiene que estar plasmado en nuestra hoja de registros de ingresos y egresos del paciente. Bueno, vamos a ir a una parte donde empezamos con las medicaciones y las diluciones. Vamos a hablar puntualmente de inotrópicos, de la pseudoanalgesia y vamos a nombrar a lo último los antibióticos cuando el paciente presenta shock séptico. A modo de imagen, las bombas jeringas que tenemos nosotros y los rótulos que estamos utilizando últimamente en la terapia. Uno de los inotrópicos es la noradrenalina, es una catecolamina, es bastante agonista adrenérgico, nos va a dar un aumento de la vasoconstricción periférica y el aumento también de la contractilidad cardíaca. La fórmula que utilizamos nosotros para la administración es el peso del paciente por 0,6, eso nos va a dar la cantidad de miligramos a tomar de la droga y eso lo llevamos en dextrosa a solución fisiológica porque es compatible con NOMAS hasta 100 mililitros. Cuando el paciente se tiene que pasar noradrena o adrena y que va por vía periférica, hacemos el mismo cálculo. 0,6 por peso del paciente nos da la cantidad de miligramos que vamos a tomar de la ampolla y eso lo vamos a diluir en 300 mililitros, no en 100, y va a quedar una dilución de 1 igual a 0,03. La adrenalina también es una catecolamina, es alfa y beta receptores, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la resistencia vascular sistémica, que va a mejorar. También por vía central es el mismo peso, es el mismo cálculo que utilizamos, 0,6 por peso, se va a llevar a 100 mililitros si es por vía central, y si es por vía periférica es 0,6 por peso, esos miligramos los vamos a llevar a 300 por solución fisiológica o dextrosa. A modo de nombrar algunas de las otras drogas que utilizamos, también está la dopamina y la butamina, que es el cálculo de peso por 6.
a lo mismo que el nitroprusiato. Y bueno, después tenemos la milrinona, que son 0,5 gamas kilo minuto, que esa concentración la vamos a llevar a 24 mililitros de solución fisiológica o de destrozo. Bueno, vamos a hablar ahora de los sedantes y los bloqueantes neuromusculares. Para empezar, bueno, el midazolam es una benzodiazepina, es un inductor del sueño. Tiene las vías de administración, son vía oral, intramuscular, endovenosa o rectal. La dosis que nosotros utilizamos a la hora de que el paciente lo tengamos que ventilar es de 0,1 a 0,3 miligramos kilodosis. Para infusión continua es la dosis es de 0,05 a 0,3 miligramos kilogramo. ¿Cómo tomamos el cálculo del midazolam para un goteo continuo? Tomamos el peso del paciente por 0,1 miligramos por 24. Y eso nos va a dar la cantidad de miligramos de midazolam que tenemos que tomar y lo vamos a llevar a 24 mililitros de solución. Efectos del midazolam, bradicardia, hipotensión y apnea, como para saber. Bueno, acá ¿cómo diluimos? O sea, la presentación, que son 5 miligramos en 1 mililitro, tomamos 2 mililitros, que van a ser 10 miligramos, lo llevamos hasta 10 mililitros de solución fisiológica y nos va a quedar 1 mililitro igual a 1 miligramo. La solución del midazolam es compatible con la dextrosa y con la solución fisiológica. Como les expliqué recién, esa dosis que tomamos la llevamos a 24 de solución del solvente que se va a elegir. Puede ir en paralelo con otros tipos de drogas, aún con inotrópicos. En caso de no haber alguna otra vía o limón disponible, pueden ir. Y tiene una compatibilidad breve con la clonidina, pero porque reduce el efecto de acción, más que nada por eso. Bueno, vamos a hablar del lorazepam. El lorazepam es un anticonvulsivante, relajante muscular y es un antiemético. Las vías de administración son vía oral, endovenosa y rectal. La dosis para ansiedad y sedación en lactantes y niños, tanto por vía oral como por endovenosa, es 0,05 miligramos por kilo dosis, cada 4, 6 o 8 horas. Lo máximo es 2 miligramos por dosis. Los efectos adversos son apnea, braipnea, taquicardia, hipotensión y somnolencia. La presentación del frasco ampolla es de 1 miligramo en 1 mililitro. Y nosotros acá lo disolvemos con solución fisiológica 3 mililitros, que nos va a quedar una concentración de 1 miligramo en 1 mililitro. También tenemos el flumazenil, que es un antagonista de las benzodiazepinas. La dosis es 0,01 miligramos por kilo, máximo 0,2 miligramos. Se administra por vía endovenosa. Se administra sin disolver de 15 a 30 segundos. Puede repetirse cada minuto hasta 5 dosis. La ampolla que utilizamos es de 0,1 miligramos en 1 mililitro. Solo se debe ser utilizado por anestesistas o terapistas. Tenemos la ketamina, es un anestésico general con propiedades hipnóticas, analgésicas y amnésicas a corto plazo. Las vías de administración son intramuscular y endovenosa. Para anestesia, la dosis de anestesia es 1 a 2 miligramos por kilo dosis. Y intramuscular es de 5 miligramos por kilo. Y lo que usamos en una intubación endotraqueal es de 2 a 3 miligramos por kilo. En una infusión continua es de 1 a 2 miligramos por kilo hora. La fórmula que utilizamos es el peso por 1 por 24 horas. Los efectos adversos son depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, cialorrea, etc. Puede ser la solución compatible, puede ser con dextrosa, tanto como solución fisiológica. Se toma la dosis indicada y se lleva a 24 mililitros del solvente. Se puede administrar también en paralelos con otras drogas, incluyendo inotrópicos en caso de no haber otra vía o lumen disponible. El fentanilo es un opiáceo anestésico general opioide, coayudante de la anestesia general. Las vías de administración que tenemos son endovenosa y peridural. La dosis es en bolo 0,5 a 1 microgramo kilodosis. En infusión continua son de 2 a 3 microgramos por kilo hora. La fórmula que utilizamos es el peso por 1 microgramo por 24 horas. Y los efectos adversos son apnea, bradicardia, tórax rígido o leñoso.
También es una solución compatible con solución fisiológica, tanto como dextrosa. Y se va a tomar la dosis indicada y se lo va a llevar a 24 mililitros del solvente. También nosotros preparamos la dosis de rescate, que vamos a tomar 50 microgramos del frasco ampolla y llevarlo hasta 9 mililitros de solución fisiológica, que ahí va a quedar una concentración de 1 mililitro en 5 microgramos. La morfina es un anestésico opioide, tratamiento sintomático de disnea, crisis de disnea y cianosis. Es un opiáceo fuerte. Las vías de administración son endovenosa y vía oral. La dosis por bolo es de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo dosis. Y en infusión continua es de 0,01 a 0,03 miligramos por kilo hora. La fórmula que utilizamos es el peso por 0,01 miligramos por 24 horas. Los efectos adversos son apnea, bradicardia, ilio, miosis y etc. También se puede disolver con dextrosa como con solución fisiológica. Y vamos a tomar la dosis indicada y vamos a llevarlo a 24 mililitros de solvente. También lo que utilizamos son para rescates, se toma la ampolla de 10 miligramos del frasco ampolla y se lo lleva a 9 mililitros de solución fisiológica, y ahí va a quedar una concentración de 1 mililitro es igual a 1 miligramo. La naloxona, antagonista de los opioides y derivados. Se administra endovenoso, subcutáneo e intramuscular. La reversión parcial es de 0,01 miligramos por kilo y la reversión total es de 0,1 miligramos por kilo. La dosis máxima son 0,2 miligramos. La ampolla que tenemos es de 0,4 miligramos por mililitro, que se administra sin diluir en 30 segundos. Puede repetirse cada 2 o 3 minutos por vía endovenosa y cada 10 minutos por vía intramuscular. No produce depresión respiratoria, farmacodependencia ni síndrome de abstinencia. La clonidina es un sedante, prevención de síndrome de abstinencia de opioides. Vías de administración tenemos endovenosa y vía oral. La dosis para vía oral son de 3 a 5 microgramos por kilo dosis cada 8 horas. En infusión continua es de 0,5 a 2 microgramos por kilo hora. La fórmula que utilizamos es el peso por 0,5 microgramos por 24 horas. Y los efectos adversos son hipotensión, bradicardia, prurito, constipación, náuseas, etc. Es una solución compatible con dextrosa y solución fisiológica. Se va a tomar la dosis indicada y se la lleva a 24 mililitros de solvente. Se puede administrar en paralelo con otras drogas, incluyendo inotrópicos. Compatibilidad variable con midazolam. Desmetomidina, psicoléptico, hipnóticos y sedante, acción alfa. Las vías de administración tenemos endovenosa. La dosis para infusión continua es de 0,2 a 0,7 microgramos kilo hora. La fórmula que utilizamos es el peso por 0,2 microgramos por 24 horas. Los efectos adversos son hipotensión, bradicardia, prurito, apnea, depresión respiratoria, náuseas, vómitos y arritmia. Es una solución compatible tanto con dextrosa como con solución fisiológica. También se va a tomar la dosis indicada y se la va a llevar a 24 mililitros de solvente. Se puede administrar en paralelo con otras drogas, incluyendo inotrópicos en caso de no haber otra vía o lumen disponible. Incompatibilidad en paralelo con tiopental. Bromuro de becuronio. Produce la relajación del músculo esquelético, bloqueando el proceso de transmisión entre las terminaciones nerviosas y el músculo estriados. Las vías de administración son endovenosas. La dosis que utilizamos es 0,1 a 0,2 miligramos por kilo en bolo. Y en infusión continua es de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo hora. La fórmula es el peso por 0,1 miligramos por 24 horas.
Los efectos adversos son taquicardia, hipotensión, atrofia muscular y una reacción alérgica. También es una solución compatible con dextrosa y solución fisiológica. Se va a tomar la dosis indicada y se la va a llevar a 24 mililitros del solvente. Se puede administrar en paralelo con otras drogas, incluyendo inotrópicos, en caso de no haber otra vía o lumen disponible. Bromuro de rocuronio. Es un bloqueante neuromuscular no despolarizante. Este es un efecto más rápido, más efectivo, mejor tasa de intubación. La dosis es 1 miligramo por kilo. Se administra endovenoso o intraóseo, puro. Inicio de acción en 30 a 90 segundos. Y tiene una duración de 20 a 35 minutos. No usar en hipertensión pulmonar o cardiopatías que se asocian. Sugamadex, antagonista específico de rocuronio con afinidad de otros bloqueantes neuromusculares. La dosis es 4 miligramos por kilo. Se administra endovenoso y intraóseo, sin disolver en push de 10 mililitros. Se puede requerir hasta 16 miligramos por kilo. Evitar en pacientes con insuficiencia renal grave. Actuar con precaución en pacientes que reciben tratamientos anticoagulantes. Y acá lo que nosotros tenemos... ¿Puedo interrumpir? Acá preguntan por qué todo lo dividimos en 24 mililitros, o lo llevamos a 24 mililitros. No, está estipulado para que pueda ser también contemplado en esas 24, que también usamos 24 horas, es en esa equivalencia a 24 mililitros. Más que nada es por eso, para tener ese tipo de criterio. El cálculo de la dosis de dilución tiene relación con la cantidad de droga que se necesita por hora, Sí. por eso kilo hora, Sí, en un paciente, entonces eso se lleva a 24 para que dure 24 horas el goteo. 24 horas. Bueno, y tenemos los antibióticos en caso de un shock séptico. Tenemos la ceftriaxona, que viene en una presentación de 1000 miligramos y es compatible con dextrosa y solución fisiológica. El volumen que vamos a utilizar es de 10 mililitros y va a quedar una concentración de 100 miligramos en 1 mililitro. También tenemos el meropenem, que viene en una concentración de 500 miligramos. Esto también lo podemos disolver tanto en dextrosa como solución fisiológica. Y el volumen que vamos a utilizar es de 10 mililitros, quedando una concentración de 50 miligramos en 1 mililitro. También está la amicacina. La amicacina viene en una presentación de 500 miligramos, que también se puede disolver en solución fisiológica y en dextrosa. El volumen que vamos a utilizar es de 100 mililitros, que va a quedar una concentración de 5 miligramos en 1 mililitro. Después también tenemos la piperacilina tazobactam, que viene en una presentación de 4.500 miligramos, que también lo podemos diluir en solución fisiológica y en dextrosa. Pero por vía periférica vamos a diluirlo en 100 mililitros, quedando una concentración de 45 miligramos en 1 mililitro. Y por vía central lo vamos a diluir en 50 mililitros, que va a quedar una concentración de 50 miligramos en 1 mililitro. También tenemos la vancomicina, que viene en una presentación de 500 miligramos, que también lo podemos disolver tanto en solución fisiológica como en dextrosa. El volumen que vamos a utilizar es de 100 mililitros y va a quedar una concentración de 5 miligramos en 1 mililitro. Y por último tenemos el colistin, que viene en una presentación de 100 miligramos, que también lo podemos disolver tanto en solución fisiológica como en dextrosa. Y vamos a utilizar el volumen de 50 mililitros. Y va a quedar una concentración de 2 miligramos en 1 mililitro. Gracias. Bueno, también aporto que también los antibióticos tienen compatibilidad entre unos y otros. Acá tenemos una tabla de compatibilidad y obviamente debido a la situación se puede administrar solos o más de dos. Sí. ¿Okay? Bueno. Dice, una consulta, ¿el PIPER toman los 4.500 o 4.000? La presentación es de 4.500, no tenemos 4.000 nosotros. Porque es piperacilina, tazobactam. Piperacilina son 4.000 y tazobactam vienen de 500. De 500. En el frasco de polvo. Yo lo que quería, mientras siguen haciendo, no sé si está bien, si está entendida
la respuesta, vos me decís. Vancomicina por vía periférica, ¿cuánto le pusimos el cuadrito de nuevo? No, dice, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es igual. Sí. ¿Cuál es el tiempo de infusión de los antibióticos? La ceftriaxona de 5 a 10 minutos, meropenem de 15 a 20, la micacina trata de ser de entre 30 y 1 hora, el piperentazobactam también 1 hora, la vancomicina en 1 hora porque también tiene un efecto que puede llegar a ser algún tipo de reacción. Sí. Hay pacientes que pueden llegar a hacer rash y que se premedican, eso también es importante que preguntemos. Y el colistin también en media hora, de media hora a 1 hora, dependiendo también la afección, si el paciente tiene una afección renal o hepática y todo eso. Para los que quieren reiterar la información, esta presentación queda grabada en el canal de YouTube de la OCDE del Hospital Garrahan, así que van a tener acceso a porque lo editemos, obviamente, van a tener a la disposición todas estas tablitas en vivo y en directo y las van a poder parar y copiar cuando quieran. Dicen, ¿solo utilizan destroza y solución fisiológica para diluir? ¿Agua destilada en ampolla no? ¿Está contraindicado? No, también se pueden utilizar, nada más que nosotros pusimos la más adecuada para diluir lo que es un frasco liofilizado, se puede utilizar con agua destilada, pero cuando lo vamos a disolver, o sea, el solvente, sí tiene que ser destrozo fisiológico. Una cosa es disolver el polvo liofilizado, que puede ser agua destilada, y para la concentración final, que es lo que vamos a hacer en la administración del paciente, es con fisiológico destroza. No utilizamos agua destilada para la concentración final. Acá hay una... No entiendo la pregunta, a ver, por ahí soy yo la que no entiende. Rubén, si querés prender tu micrófono y preguntarla en vivo, porque no entiendo la pregunta, mientras voy pasando otras. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿quién sos? ¿Rubén? Sí, Rubén. Sí, ¿qué dice la pregunta? Sí, hola. Sí, Buen día, ¿cómo están? te escuchamos. Primero, felicitarlo, muy bueno, muy lindo tema. La verdad que pareciera repitiendo, pero es necesario en el día. Y la verdad que está muy bueno. Y la pregunta que realicé es con respecto a la dosis, ¿viste? Que a veces tenemos el Tazonam o el Bactrim, ¿en qué base, digamos, lo tomamos para sacar la medicación? En caso el Tazonam, la piperacilina, o en caso del Bactrim, la trimetroprima. ¿Se entiende o no? Son dos antibióticos distintos. Claro. El Bactrim se toma la timetropina, ¿sí? En la presentación la trimetropina. Que si viste que en jarabe, no sé la presentación que tengas en jarabe, pero también en lo que es el solvente. Nosotros tenemos un servicio de antibióticos que ya viene disuelto. Nosotros no solemos preparar Bactrim, por eso no lo pusimos acá, pero siempre nos viene el solvente, que es fisio o destroza, y el antibiótico en otra jeringa que la homogeneizamos en esa solución. Pero siempre que tengas que tomar, desde lo que es del Bactrim, la droga, la trimetropina, esa. Siempre tomando esa droga. Y de la piperacilina, de la piperacilina tazobactam, toma la dosis de la piperacilina, la concentración de la piperacilina. ¿Está contestado, Rubén? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo les quiero aclarar que acá... Claro, sí, no sé si quería aclarar algo. ¿Me esperan un segundito? Quiero aclarar algo. Nosotros todos estos medicamentos en la terapia, salvo en la primera hora del shock séptico, que ahí sí la diluimos nosotros, en general, cuando ya queda de rutina, viene preparado de farmacia. Sí. Eso quería aclarar. No, eso. Estos antibióticos y que hablamos de shock séptico lo pusimos porque nosotros en la terapia, como dijo recién la licenciada Gladys, cuando el paciente está en shock séptico y es esa hora de oro que se sigue visualizando, nosotros en la terapia tenemos una caja que es una caja de reserva con estos antibióticos para diluirlos, disolverlos y administrarlos en lo más próximamente posible. Pero si no, como si ya después queda arreglado el antibiótico, tenemos el servicio de farmacia de antimicrobianos que ya nos traen todas las medicaciones disueltas, todos los antibióticos ya para administrar, para colgar y administrar. Lo que hay que aclarar, y que esto es muy importante
y me parece que está bueno que lo veamos allí, es este tema de que la administración dentro de la hora de oro en el shock séptico. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se hace el diagnóstico de shock séptico, no podemos dejar pasar una hora sin dar el antibiótico, porque eso reduce la mortalidad del niño en un 70%. ¿Sí? Así que esto es muy importante. Por eso nosotros tenemos en las terapias una cajita que es específicamente para esto, para la hora de oro. No podemos esperar que alguien nos la diluya, ¿sí? Es una urgencia. ¿Está bien? Por eso, con muy buen criterio, las licenciadas incorporaron esto en la presentación. ¿Había alguien que quería preguntar, que tenía el micrófono abierto? No. Sí, yo tengo una consulta que no me quedó clara en cuanto a la administración de la piperacilina. Nosotros, si nos piden una dosis de 1100 o 1200 de piperacilina tazobactam, ¿tenemos que sacar la cuenta sobre los 4000 o sobre los 4500? Lo mismo nos pasa con la ampicilina surbactam. No nos quedó claro eso. Depende de qué es lo que te piden. Si te piden piperacilina tazobactam, agarrás la dosis de 4500. Y si te piden piperacilina, agarrás la concentración de 4000 miligramos. ¿Claro? No me quedó claro porque yo te digo piperacilina tazobactam. A veces nos piden una dosis de 4100, por ejemplo. Nosotros teníamos esa duda si la cuenta la sacamos sobre 4000 o sobre 4500. O sea, ¿lo sacamos sobre piperacilina o sobre tazobactam? O los dos, o en conjunto. Es en conjunto, en ese caso es en conjunto, con la piperacilina tazobactam, los 4500. Si vos lo diluís en 10 mililitros, vas a tener 4500 en 10 y hacer la regla de 3, 4100 en cuánto, y ahí toma la dosis. Sí. Pero es en ambas, o sea, tomamos el 4500. Bien, gracias. Bueno, acá sigo yendo con las diluciones. Preguntamos. Hola, buen día. ¿Cuánto dura el lorazepam una vez diluido? Nancy pregunta esto. La estabilidad. No, la estabilidad es de 24 horas. Igual la bibliografía habla como que es una solución oleosa, no permite la dilución. Nosotros lo diluimos, obviamente está hablado con nuestra farmacéutica, para poder dar las dosis indicadas, porque a veces no podemos tomar la dosis que requiere el paciente pesa 5 kilos, 6 kilos, está en un estatus epiléptico, es difícil fraccionar ese 4 miligramos que trae la ampolla. Pero cuando preparamos la solución, 24 horas, en temperatura ambiente, obviamente. Bueno, las pérdidas insensibles, ¿cómo las calculan? Es el estimativo, como ya les decía, ya estaban prefijas, se presumen que son entre 700 y 1000, porque como lo dice, es insensible, sabemos que vamos a perder líquidos y por la piel, sabemos que vamos a perder también por las respiraciones. Obviamente que también va a variar, si el paciente está taquicárdico con una afección respiratoria, esas pérdidas insensibles van a estar aumentadas, y por el sudor, ¿no? Si el paciente está con temperatura y todo eso también hace a la pérdida insensible, pero ya está estipulado entre 700 y 1000, o sea, no es que se calcula, no es que hay un cálculo o que podemos visualizarlo correctamente, perdió de sudor tanto, no podemos medirlo, porque no se puede. No. En una época hasta teníamos balanzas en las camas para pesar la sudoración, pero la verdad que a la media hora ya se evaporó la mitad de esa pérdida y no tiene sentido, digamos, o sea, hemos fracasado en el intento. No. En una época se balanceaba hablando en criollo, pero después claro, son cosas que uno va evolucionando en la terapia intensiva, pero sí son insensibles porque uno no las ve, pero son sensibles, porque es una gran parte de la pérdida que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y acá, esto, si quieren, es cortito, cuando dicen dilución en 10 mililitros es en jeringa de mililitro, no. Es 1 centímetro de la droga, de lo que está llevada a 10. Sí. O sea, si tomo 1 centímetro de la droga, le agrego 9 de diluyente. Sí. Creo que está contestado. Gracias, Valeria, ahí por el aporte. No hay más. ¿Alguien más quiere preguntar o quiere compartir su experiencia?
Bueno. Bueno, Eso que era un lío esta. No, yo el aporte es que como enfermeros tenemos que saber más que nada en el momento de una emergencia, cuando es la sedación, cuántos microgramos o miligramos tenemos que utilizar para el paciente. No solo dependamos del médico, ¿sí? Del terapista, a lo mismo con los antibióticos como enfermeros, tenemos que tener en claro bien las diluciones porque todos nos podemos equivocar. Por ahí el médico me dice algo, se apuró y yo Estamos sigo todos al pie de la letra lo que me dice, y por ahí soy parte de esa cadena de error, o sea que la idea es que todos sepamos, en medida de lo posible, las concentraciones y diluciones. Bueno, creo que no hay más preguntas. A ver. Bueno, si hablamos de amoxicilina, la dilución serían 10 y administro el indicado. Aporta Eliana, está bien. Sí, así sería. Así sería. Bueno, les queremos agradecer por estar ahí. Hoy les cuento que fuimos 135 dispositivos conectados. Y la verdad que estamos muy contentos de que ustedes estén interesados en cómo mostrar, que les mostremos cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas. Por supuesto, como decimos siempre, hoy, como ya hablábamos antes con las licenciadas, lo que hoy es correctísimo y tiene que ir por este lado y la norma es así, que yo por ahí mañana dicen que mejor es dividirlo en 20, qué sé yo, y nosotros tenemos que ir adaptándonos siempre bajo el conocimiento, ¿sí? Y la experiencia y la expertise que uno va adquiriendo sobre el ejercicio profesional y por supuesto el consenso con el servicio de farmacia y los médicos, ¿no? Esto no es enfermería solo, pero sí nosotros como profesionales tenemos la obligación de saber primero qué le estamos pasando, qué efectos adversos puede tener eso que le estoy pasando, cuánto le tengo que pasar y qué pasa si le paso de más o el paciente, esto de los antagonistas. Es importantísimo saber los antagonistas de los remedios que estamos pasando porque es la diferencia entre que el paciente se muera, ¿no? Acá, bueno, el club de fans les manda muchos saludos, muchos abrazos desde todo el país. gracias. Muchas gracias Muchas a gracias todos. Estamos muy emocionados. Sí. ¿No, Javi? Bueno, agradecerle a todos los conectores y a las colegas por la presentación, porque esto es tiempo de su vida privada, invertir horas para preparar la charla, para leer, o sea que yo de mi parte se los agradezco y bueno, gracias por su buena predisposición para hacer la charla y compartirla con los colegas de todo el país. Bueno, y después si quieren volver a ver a las chicas, escuchar a las chicas, van a estar en el canal de YouTube de la sede del hospital, ¿sí? Bueno, acá el club de fans, sí, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. No les voy a decir uno por uno, pero bueno, Muchas están gracias. todas acá full, todos, todas y todos. Bueno, chao, gracias y nos encontramos el próximo martes, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. El canal de YouTube es OCD Hospital Garrahan y estamos en la página sería de enfermería, ¿sí?